a dar la parte de diuréticos mayores. La cámara no vas a prender. Ven la proyección. Dale, seguimos. El grupo farmacológico que vamos a ver primero dentro de diuréticos son los diuréticos mayores. Recuerden que tiene diferentes denominaciones, por ejemplo, diurético de cima elevada, diurético de alta potencia, diuréticos mayores, o transportadores de sodio, potasio, 2-cloro o inhibidores del simporte de sodio, potasio, 2-cloro. Estos diuréticos mayores, como consideraciones generales, son fármacos antihipertensivos y que son natriuréticos de acción renotrópica destinados para los casos agudos en los cuales se requiere eliminar rápidamente, digámosle, una hipervolemia o en los casos de insuficiencia cardíaca o de hipertensión arterial. Eso en cuanto a las consideraciones generales. No le puedo ya atender. Bueno, en cuanto a la definición, los diuréticos de cima elevada o de alta eficacia son diuréticos, natriuréticos, saluréticos de acción renotrópica, destinada al tratamiento del edema y de la hipertensión arterial. Así que al decir nosotros natriuréticos, quiere decir que eliminan gran cantidad del sodio filtrado a través de los glomérulos. Al decir que son saluréticos, quiere decir que no solamente eliminan cloruro de sodio, sino que también eliminan bicarbonato, potasio, cloro, magnesio, manganeso, etc. De tal forma que urinario. En cuanto a la clasificación, tenemos que, de acuerdo a la estructura química, pueden ser de dos grupos farmacológicos. Aquellos que son sulfamidas están emparentadas con las sulfadrogas, tienen por lo tanto en la estructura química el grupo sulfamilo, y aquellos que no son sulfonamidas. Las más interesantes son las que son sulfonamidas, como la furosemida, la bumetanida, tiene que decir, en vez de la M tiene que ser N, bumetanida, torasemida, piretanida, axosemida y la tripamida. Todos estos son sulfamidas. Tienen el radical sulfamilo, y los que no son sulfonamidas tenemos el ácido etacrínico. Y por lo tanto, este ácido etacrínico, que tiene la misma potencia que la furosemida, tiene otro radical responsable de la acción diurética. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar del mecanismo de acción. En relación al mecanismo de acción, debemos de considerar de que los diuréticos mayores tienen dos mecanismos de acción. El primero, de mayor relevancia e importancia, es la acción
sobre la rama ascendente gruesa del asa de Henle, sitio en donde normalmente se reabsorbe el 25% del sodio filtrado. Por lo tanto, acá al haber una inhibición de un sistema enzimático llamado cotransportador o sin porte de sodio, potasio y cloro, se impide la reabsorción del sodio, del cloro y del potasio. De tal forma que esa inhibición permite brutalmente el volumen urinario, teniendo en cuenta que, por lo tanto, una molécula sola de cloruro de sodio aumenta, digámosle, la absorción o arrastra 180 moléculas de agua, lo cual hace que aumente considerablemente la natriuresis. Vuelvo a reiterar, el principal mecanismo de acción farmacológica es la inhibición de un sistema enzimático que está en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, sin porte o potasio 2-cloro. El mecanismo de acción secundario, con lo cual la potencia diurética es baja, es justamente la inhibición de la anhidrasa carbónica. Normalmente la anhidrasa carbónica, que está dentro de la pared tubular renal de las células, como así también en la luz tubular, es un sistema enzimático que provoca la conjunción del dióxido de carbono con el agua, formando ácido carbónico. Esa es la misión de la anhidrasa carbónica. Ese ácido carbónico se ioniza en un bicarbonato y en otro que es el hidrogenión. El hidrogenión generalmente es excretado a la luz tubular renal, mientras que el bicarbonato, conjuntamente con una molécula de sodio, pasa al espacio intersticial como bicarbonato de sodio y de esa forma pasa al torrente circulatorio reteniendo gran cantidad de bicarbonato. Recuerden que la relación de ácido carbónico bicarbonato es 20:1. El organismo necesita reabsorber mucha cantidad de bicarbonato para mantener un equilibrio ácido básico que es de 7,4 en el torrente circulatorio. Además de eso, también la anhidrasa carbónica, actuando sobre el ácido fosfórico, hace de que se reabsorba el fosfato disódico, se reabsorba un sodio, capta un hidrogenión y se elimina el fosfato monosódico de sodio en el torrente circulatorio. Y la otra misión también que tiene la anhidrasa carbónica es en donde el amoníaco NH3 se une a una molécula de hidrogenión y forma el amonio NH4 con carga positiva. Y de esa forma nosotros hacemos que el amoníaco se transforme en cloruro de amonio y es otra forma de eliminar el cloro y un hidrogenión a través de los riñones. Eso es lo que va en relación a la anhidrasa carbónica. Lo cual quiere decir de que al haber una inhibición de la anhidrasa carbónica disminuye la formación del cloruro de amonio, disminuye también lo que va en relación a la eliminación de hidrogeniones, por lo tanto, aumenta considerablemente. ¿Qué es lo que aumenta? Aumenta la eliminación de bicarbonato y al mismo tiempo también impide que el fosfato monobásico de sodio se transforme en consecuencia de la formación del fosfato dibásico en monobásico. Quiere decir que la inhibición de la anhidrasa carbónica tiene tendencia a producir una elevación del pH en la orina y por lo tanto
en el medio interno quiere provocar una acidosis hiperclorémica. Hecho que no ocurre teniendo en cuenta que la potencia de la inhibición del simporte de sodio, cloro y potasio es muy alto y de esa forma eliminamos gran cantidad de sodio, potasio, cloro, bicarbonato, etcétera, en la orina por la acción farmacológica de estos diuréticos mayores. No me ayuda nada y paso todo ya. Bueno, vamos a seguir ahora con, ya vimos el mecanismo de acción, ya vimos la clasificación y pasamos ya a la farmacodinamia. Dentro de las acciones farmacológicas de los diuréticos mayores, tenemos una acción diurética, una acción antidiurética, una acción antihipertensiva, una acción sobre la circulación renal, una acción metabólica, que son las principales acciones metabólicas de los diuréticos mayores. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de la acción diurética. La administración, por ejemplo, de una dosis de furosemida necesitamos una dosis de furosemida. Se produce en un paciente que tenga anasarca una gran diuresis, que puede ser en 24 horas con una sola dosis de 12 a 14 litros de orina. Por lo tanto, con esa gran excreción y aumento del volumen urinario, se pierde bicarbonato, sodio, potasio, cloro, magnesio, que son, digamos, de electrolitos. Como el cloro se elimina con el magnesio, se elimina con el calcio, se elimina con el sodio, con el potasio, etcétera, ocurre una alcalosis hipoclorémica. Y esa alcalosis hipoclorémica repercute en algo en el equilibrio ácido básico, de tal forma que pueden aparecer manifestaciones de alcalosis. En resumen, en la acción diurética de estos diuréticos mayores tenemos un gran aumento de la excreción urinaria y también una gran salida de electrolitos. Recordar que estos diuréticos mayores tienen una acción antihipertensiva y dentro de lo que viene a ser la acción antihipertensiva se produce un gran aumento de la capacitancia venosa, con lo cual hay una rémora de gran cantidad de agua, mejor dicho, de sangre en las venas, tanto esplénicas como en las venas de miembros superiores e inferiores. ¿Qué ocurre como consiguiente al haber una gran venodilatación? De que hay una disminución del retorno venoso al corazón, una disminución de la resistencia venosa, de la presión venosa central, una disminución de la precarga y por lo tanto disminuye el llenado auricular derecho, ventricular derecho. El corazón trabaja mucho más holgadamente, con lo cual beneficia una insuficiencia cardíaca y se produce de esa forma un descenso de la presión arterial por dilatación venosa. A más de eso, hay que sumarle una dilatación arterial, sobre todo por liberación de prostaglandinas vasodilatadoras que hacen que disminuya la resistencia vascular periférica, como así también disminuye
la poscarga. Resultado final, mejoría de la insuficiencia cardíaca y una mejoría de la presión arterial. Disminuye la sistólica y media. Eso es lo que ocurre a nivel cardiovascular. Acción antihipertensiva. Así es. Y bueno, seguimos entonces con la circulación renal. Estos fármacos, como liberan prostaglandinas vasodilatadoras, mejoran la circulación renal. Hay una vasodilatación de la arteria renal, de la arteriola aferente, como así también de la eferente, mejorando de esa forma la filtración glomerular. Por lo tanto, constituyen drogas que juegan un rol muy importante en mejorar la circulación renal. En resumen, los diuréticos mayores podemos usar en la insuficiencia renal aguda, como así también intentar en la insuficiencia renal crónica mejorar la diuresis. En relación al efecto antidiurético, seguramente que ustedes conocen muy bien lo que es la diabetes insípida. Yo he tenido pacientes que vivían con un enorme termo de agua de 10 a 20 litros, con los cuales permanentemente estaban ingiriendo agua. Y cada 5 minutos se levantaban y se iban al baño a orinar grandes cantidades de volumen de orina. Personas que orinan diariamente 30, 35, 25 litros en 24 horas. Con la administración de estos diuréticos mayores se produce un aumento de la sensibilidad a la hormona antidiurética, sobre todo en los túbulos colectores. Mayor reabsorción de agua, de tal forma que el efecto es la disminución de la diuresis en la diabetes de este tipo. El paciente, en vez de orinar 32 litros al día, orina 5, 6 a 7 litros nada más. Enfermedad conocida con el nombre de diabetes insípida. Es un efecto paradojal. La acción que ocurre a nivel metabólico. Los diuréticos inhibidores del simporte de sodio, potasio y cloro producen hiperglucemia. Esa hiperglucemia se debe a que hay una inhibición de la secreción de insulina. De tal forma que al haber una inhibición de la secreción de insulina, entonces aumenta la glucemia. Quiere decir que un paciente diabético puede empeorar su glicemia ante la utilización de estas drogas. Otro efecto metabólico que ocurre es que al principio, en las primeras 96 horas, hay un efecto con lo cual se tiene un efecto que es el del aumento de la secreción y excreción de ácido úrico. Ese efecto farmacológico dura solamente hasta 96 horas. Y 96 horas vienen a ser aproximadamente 5 días. De esa forma se está logrando eliminar el ácido úrico, donde normalmente la principal forma de excreción del ácido úrico es por secreción tubular.
Como estos diuréticos se eliminan por filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular, tenemos que aproximadamente al quinto día del uso, en donde eran úricos súricos, empiezan a retener estos diuréticos el ácido úrico, se vuelven hiperuricemiantes. ¿Y por qué se vuelven hiperuricemiantes? Porque compiten enzimáticamente con aquellas encargadas de la secreción del ácido úrico. Y el resultado final es una deficiencia en la eliminación del ácido úrico por agotamiento de los sistemas enzimáticos. Y desde ese momento, quinto día aproximadamente, en vez de eliminar el ácido úrico, en vez de ser úrico súrico, empieza a retener el ácido úrico. Y esa retención de ácido úrico provoca hiperuricemia. Y esa hiperuricemia puede despertar los síntomas agudos de gota o bien síntomas crónicos de gota, en donde aumenta la acumulación de ácido úrico en las articulaciones con aumento de los tofos. Recordando siempre que la artritis gotosa aguda generalmente se calma el dolor con el uso de la colchicina. Es la droga de elección. Artritis aguda gotosa. Siguiendo con las manifestaciones tenemos que aumentan el colesterol LDL, que es malo, disminuyen el colesterol HDL, que es bueno, y también aumentan los triglicéridos. Quiere decir de que con estos diuréticos se empeora el metabolismo lipídico, aumentándose el colesterol LDL y los triglicéridos. Bueno, y eso es todo lo que vaya en relación a la farmacodinamia. Voy a mirar un poquito los efectos que hay, los efectos que tenemos en la farmacodinamia, y vamos a seguir viendo ya ahora lo que se relaciona a la farmacocinética. Bueno, en relación a la farmacocinética, podemos decir que estos diuréticos se pueden administrar por la vía oral, la vía subcutánea, intramuscular y endovenosa. En el caso, por ejemplo, que usemos furosemida por la vía endovenosa, el inicio de acción es entre 5 a 15 minutos. Ahora le hago una pregunta a alguien de ustedes. ¿Qué es lo que se ve primero? Un poquito antes, ¿el descenso de la presión arterial o la diuresis que aumenta? ¿Qué se ve primero cuando se usan estos diuréticos? ¿Qué creen ustedes? Comienza con un leve descenso de la presión arterial y luego la diuresis en un paciente que esté con sonda vesical, o primero aparece la diuresis y después el descenso de la presión arterial. ¿Qué me pueden decir? La diuresis. Primero aparece el descenso de la presión arterial. ¿Por qué? Porque apenas inicia la acción ya hay una gran venodilatación, dilatación arterial, descenso de la presión arterial sistólica, diastólica y media. Y después recién se inicia la filtración glomerular con aumento de la diuresis. Generalmente por vía endovenosa, el efecto antihipertensivo comienza a los 5 minutos. La acción diurética comienza a los 10 minutos. De ahí entonces que con estos diuréticos mayores, la acción diurética por la vía endovenosa comienza entre 5 a 15 minutos, máximo efecto entre 60 a 90 minutos, y la duración de acción es
4 horas. Por la vía intramuscular, el inicio de acción es entre 15 a 30 minutos. Máximo efecto. 200 metros, gira a la derecha con dirección a Avenida Mariscal López. El máximo efecto se obtiene al cabo de 90 a 120 minutos y la duración de acción es de 6 horas. Por la vía oral, el inicio de acción ocurre generalmente entre 30 a 60 minutos, máximo efecto a los 120 minutos y la duración de acción puede llegar hasta 8 horas. Se dan cuenta que los diuréticos mayores tienen una duración de acción corta y de mucha potencia, de mucha agresividad, con severos trastornos hidroelectrolíticos, motivo por el cual no se utilizan para el tratamiento de la hipertensión, digámosle, aguda, como por ejemplo en la crisis hipertensiva, en la emergencia hipertensiva, sino que estos diuréticos no se utilizan para la hipertensión crónica. Bueno, ese es un dato muy importante. Estos diuréticos se absorben muy bien en el tracto gastrointestinal, de tal forma que por la vía oral nosotros logramos una biodisponibilidad muy alta que va alrededor del 60 al 80%, y la biotransformación ocurre en el hígado de tal forma que se produce la conjugación con el ácido sulfúrico, ácido glucurónico, y en el caso en particular de la furosemida se eliminan tanto por los riñones como por la vía biliar. Bueno, ahí pueden ver ustedes en la proyección de arriba, biodisponibilidad, como les dije, alta. Es más alta con la bumetanida, a su vez más alta con la torasemida, piretanida, y prácticamente con el ácido tacrínico llegamos a un 90 a 100%. La vida media de eliminación pueden ver ahí de que es prácticamente igual con la furosemida y el ácido tacrínico. Con la bumetanida y la piretanida son similares. Con la torasemida es de 3 a 3,5 horas, que es la de mayor duración de acción. Ahí pueden ver el inicio de acción de la acción diurética por vía oral, por vía intravenosa, el efecto máximo, la duración de acción, la excreción. Furosemida es renal y biliar, al igual que la bumetanida, que es 40 veces más potente que justamente que la furosemida. La torasemida 2 veces más potente que la furosemida, 7 veces más potente es la piretanida y una vez más potente el ácido etacrínico. Igual de potencia que la furosemida, ¿verdad? Uno también es la potencia. Llama un poco, no le damos de alta a nuestro paciente, no leímos, entonces me están llamando Da Vinci, llama un poco. Bueno, esas son algunas características farmacocinéticas de lo que son estos diuréticos mayores. Bueno, ahora vamos a pasar ya directamente a los efectos colaterales. En relación a los efectos colaterales, nosotros podemos tener varios efectos colaterales. Voy a tener que interrumpir un ratito la clase, si es que me permiten, para hablar de los efectos colaterales. También vamos a hablar de las indicaciones, contraindicaciones y de las interacciones medicamentosas. Voy a suspender un poco, un ratito la clase, 5 minutos, y continuamos. Tengo una llamada de urgencia, así que le pido disculpas. Gracias, doctor.
Ese también prende. Proyección. ¿Ven la proyección? Sí, doctor. Al pelo vamos a seguir entonces con efectos colaterales. Recuerden siempre que cualquier unidad que estemos desarrollando, tanto en las clases de la profesora Ana como en mis clases, sabiendo la farmacodinámica, los efectos adversos salen solos. Así también las indicaciones y las contraindicaciones. Y razonando tenemos las interacciones medicamentosas. Así que si ustedes aprendieron bien lo que son las acciones farmacológicas, es cuestión de darle una dosificación mayor para tener efectos adversos. ¿Qué efectos adversos vamos a tener? ¿En qué sentido? Disminuye la volemia, lo cual puede provocar una hipotensión arterial. Disminuye el sodio, potasio, cloro, magnesio, y que disminuya el calcio es difícil porque hay muchas hormonas reguladoras del calcio. En la hiponatremia podemos tener contracción muscular más fuerte. Hay un acortamiento de la fibra muscular y al mismo tiempo aparecen fácilmente calambres. Con la hipopotasemia quiere aparecer disminución de la fuerza muscular y también disminución, digámosle, del tono muscular. Con la hipocloremia, distensión abdominal por hilio paralítico y vasodilatación también. Y por lo tanto, eso se relaciona a los trastornos hidroelectrolíticos. En el aparato cardiovascular podemos tener hipotensión arterial, disminuye la presión arterial sistólica, diastólica y media. Podemos tener como efecto adverso una lesión sobre la médula ósea que provoca depresión de la médula ósea con leucopenia, trombocitopenia, anemia. Otro efecto colateral es la aparición de, digámosle, de manchas en la piel, que es por fotosensibilidad. Estos diuréticos mayores, sobre todo la furosemida, pueden producir un efecto colateral muy visto, es la disminución de la agudeza auditiva, que se llama hipoacusia, que dado con aminoglucosio o con cisplatino, por ejemplo, el paciente puede quedar sordo. Otro efecto colateral son los metabólicos, por ejemplo, hiperglicemia. Tenemos el aumento del colesterol HDL, aumento del colesterol HDL, aumento de los triglicéridos, la alcalosis hipoclorémica. Se cita también como efecto adverso metabólico la hiperuricemia, que aparece después de los 5 días, lo cual puede desencadenar cuadro de gota. Y esos son los principales efectos adversos, donde a la larga también pueden provocar una insuficiencia renal, ya que el uso continuado provoca sobre todo nefritis intersticial. ¿Cuáles son las indicaciones? Carta destino está a la izquierda.
de estos diuréticos mayores. Las indicaciones son, por ejemplo, la hipertensión arterial, sobre todo en la crisis hipertensiva y en la emergencia hipertensiva. Se indica también en la insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, global. Se indica en la hipernatremia, en la hiperpotasemia, también en la hipercalcemia, en la hipermagnesemia. Otra indicación es en el edema agudo de pulmón, en el derrame pleural, en la ascitis. También se indica en la intoxicación, por ejemplo, por flúor, por yodo, donde se acrecienta la eliminación por filtración glomerular. Y bueno, esas son las principales indicaciones de estos diuréticos mayores. Contraindicaciones, sobre todo se contraindica en el primer trimestre del embarazo. Es una droga de la categoría B de fármacos utilizados en el embarazo. Así que también vale la pena no administrarle en la lactancia, porque me olvidé decirles que también se excreta a través de la leche. Se contraindica en pacientes con anuria, ya que hayan recibido la prueba de respuesta a la furosemida, por ejemplo. Entonces, de no haber respuesta ya se contraindica. En la hipopotasemia también se contraindica, en la hiponatremia, en la hipotensión arterial, y esas son las contraindicaciones. Algunas interacciones medicamentosas de relevancia son, por ejemplo, el Probenecid, que es una droga que enlentece la respuesta diurética y también retarda la eliminación. Anticoagulantes, donde hay aumento de la actividad anticoagulante. ¿Por qué? Porque hay hemoconcentración en los glucósidos digitálicos. También aumentan las arritmias debido a la producción de la hipopotasemia. Con sulfonilureas, donde tiene un efecto antagónico de estos antidiabéticos orales porque aumentan la glicemia. Cisplatino, aminoglucósidos siempre incrementan la probabilidad de una hipoacusia o de una, digámosle, pérdida total de la audición. Y con los AINES, como son inhibidores de la COX-1 y de la COX-2, inhiben a la ciclooxigenasa y por lo tanto disminuye el efecto del diurético por falta de síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras. Y bueno, eso es en relación a los diuréticos mayores. Pido que diuréticos, y al que quiere estudiar el libro de Flores prácticamente tiene el mismo contenido, son muy parecidas las exposiciones. Bueno, ahora van a volver a descansar. Yo voy a volver a hacer un ratito acá una visita a domicilio y ya arrancamos por la tarde de hoy diuréticos de moderada eficacia, otiacidas y afines. Así que seguimos enseguidita. Ahí ya me está llamando, corta, mi paciente.